tienen que haber visto el año pasado, pero recordamos, tierras de diatomea, son todos elementos, digamos, o algas o elementos o animales como caracol prehistóricos, que se encuentran en ciertos yacimientos, que se sacan, se muelen finamente y estos elementos se utilizan para como ayuda a filtro. La perlita es de origen, digamos, un elemento de minería, no me sale la palabra, basáltico es. Y, por ejemplo, carbón activado que se utiliza mucho en la purificación del agua, para retener, por ejemplo, cloro y otras partículas que puede tener el agua. ¿Cómo? En las fábricas de las plantas de agua, claro. Claro. Bueno, generalmente, ¿cómo se usan estos elementos? Como precapa o adicionándolo o dosificando. ¿Qué significa dosificar? Que tengo un elemento en el cual voy incorporando el filtro, el fluido a filtrar, el fluido sucio, le incorporo en la ayuda a filtro. Y esto va pasando por el filtro y se va generando la torta. Bueno, con respecto a los tipos de filtros, depende, ahí tiene una pequeño cuadrito en el cual está relacionada la presión de filtración y el tipo de filtro. Por ejemplo, la carga hidrostática del propio líquido es un filtro de gravedad. Si yo estoy produciendo depresión, fíjense, un filtro vacío. Si tengo una presión generada por una bomba, por lo que fuera, tengo un filtro de presión. Y luego, digamos, puedo también tener un filtro que utiliza la fuerza centrífuga. Por ejemplo, los filtros que, digamos, son bombas centrífugas que trabajan como filtros, por ejemplo, en la industria del aceite, cuando yo quiero separar, digamos, quiero limpiar el aceite como última paso para ya llevarlo a consumo, lo paso por una centrífuga vertical que me separa el aceite límpido por un lado y las partículas sólidas que pueda retener todavía, me los saca por el centro de la centrífuga. Y de esa manera yo puedo obtener un sólido, un fluido limpio. Estos son los distintos tipos de filtros que ustedes van a encontrar. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno. Bueno, rápidamente vamos a ir viendo, por ejemplo, filtros de gravedad. Se utilizan mucho estos filtros para filtrados de agua. Tienen sus pros y tienen sus contras. Generalmente se manejan con arenas con distintas granulometrías que van generando la purificación del agua. Digamos que no es el filtro que se utiliza como último purificador del agua, pero para empezar a sacar todas las impurezas que puede venir primero de un río, por ejemplo, primero se decanta para que vayan quedando la mayor cantidad de sólidos, ripio, piedra o todo lo que traiga el agua, y luego pasan por estos filtros que son grandes filtros, por gravedad van purificando el agua. Aparte del filtro más antiguo, el grado aire. Claro. Bueno, acá tienen una forma de filtro de vacío discontinuo. Estos, por supuesto, trabajan a la succión, o sea,
no trabajan ni por la fuerza de gravedad ni por una presión positiva, sino es un elemento que genera succión y hace que el fluido sucio pase a través de él por su interior, de tal manera de que en su interior vaya quedando todo lo que es las partículas a separar y pase el fluido limpio. Estos son filtros de vacío continuo, esto se los muestro, lo tienen que haber visto. Estos filtros lo que hacen es generar una succión hacia el centro y, digamos, en la parte inferior pasa por una especie de contenedor del fluido a filtrar, de tal manera de que ahí se encuentra el fluido a filtrar más el ayuda a filtro. Entonces, esto va pasando, va girando este elemento, este filtro, y tiene distintas partes. En alguna parte, digamos, esta succión que viene hacia adentro hace que el fluido sucio pase por la capa que se genera sobre la superficie del filtro. En otra sección empezamos el proceso de lavado de, digamos, la torta que está sobre el filtro. Luego genera un proceso de secado de esa torta que ya se ha limpiado, y como la torta se va colmatando, hay una cuchilla que se encuentra cuando esto sigue girando, que le permite ir manteniendo un determinado espesor de esa torta, y a su vez, cuando vuelve a succionar el filtro sobre el líquido sucio con el ayuda filtro, se vuelve a formar, digamos, se vuelve a adicionar una capa nueva de ayuda filtro sobre la superficie del filtro. Colmatar significa, vamos a poner, colmatar significa tapar. O sea, se taparon los poros, se llama colmatación. Los viejos eran horizontales y los nuevos son verticales. Del centro hacia adentro, una parte de succión y otra parte que va limpiando. Es que está arriba. Ya casi no se usan esos filtros. Son los primeros que se usan. Ahora que se usa, que más van a encontrar, sobre todo en las plantas ciertas plantas de mosto. También en algunas de vino, digamos, para encontrar el filtro vertical. Sí. Había incluso las nuevas, pero la vieja que íbamos todavía tenía un filtro horizontal, por lo menos para ver. Este filtro también se puede utilizar en otras industrias, en la minera, depende de lo que estemos queriendo filtrar. Pero acá, localmente, donde la van a encontrar seguro es en la industria del mosto. Y van a encontrar este tipo de filtro, el vertical. ¿Esos son los de tierras, algo así? ¿Lo pueden llamar así? No. Tierra, los de tierra de atomea son, ya los vamos a ver, son de placas, ¿no es cierto?, que se van... ¿Y qué es lo que es el elemento ese filtrante? Son tierras, sí, pero no se llaman de tierra. Vos, separemos la pregunta, vos me hiciste una pregunta, claro, yo te la contesté. Ocupaban algún tipo pero de... el ayuda a filtro, por favor hagan silencio. El ayuda a filtro se utiliza en la mayoría, en casi todos los filtros. Y en ese se tira, ¿no? ¿Se puede recuperar o sí? No es que se recupere, todas las tortas se tiran. O sea, o las tirás o las utilizás porque son valiosas. En el caso del tema del oro, vos lo que haces es las separás, las secás y después las llevás a incineración para que te quede el oro. Pero en todos los casos, todas las tortas, una vez colmatadas, una vez que están saturadas, digamos, no tenés otra forma que las tenés que cambiar, las tenés que sacar. Se colmatan, limpiás el filtro, sacás las tierras colmatadas, lo tirás, por eso que eso lleva un desecho, que hay que saber qué hacer con eso, y le pones una tierra filtrante nueva. La ventaja de este filtro es que es un filtro continuo.
Entonces permanentemente, mientras yo no lo pare al filtro, o sea, no deje de succionar, siempre va a tener, digamos, la torta sobre la superficie del filtro. Eso porque está permanentemente succionando. Entonces eso queda, la torta queda pegada a la superficie del filtro. Lo que se va colmatando, yo lo saco con una cuchilla que cuando pasa el filtro lo voy raspando. Entonces siempre la dejo con un determinado espesor. Y cuando pasa por la parte, digamos, de líquido con el ayudafiltro que está en esa pileta, digamos, ahí es cuando succiona, y succiona ¿qué líquido sucio más el ayudafiltro, que está, digamos, revuelto con el líquido sucio. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a generar una capa, digamos, de ayudafiltro con elementos, digamos, del líquido sucio que se han adherido, han intentado pasar y han quedado retenidos. Lo paso, lo seco, digamos, lo lavo primero, lo seco y después, digamos, pasa por la cuchilla que me vuelve a dejar la película que digamos, por diseño tiene determinado el filtro. Entonces, este filtro, mientras yo no pierda el vacío, o sea, yo lo puedo hacer trabajar las 24 horas, el mes, el año, mientras no se pierda el vacío y mientras yo lo alimente, este filtro no se me rompa algún elemento del equipo, puede trabajar las 24 horas sin problema. El problema que tiene es que tengo un corte de luz, se para la bomba de succión y inmediatamente ¿qué pasa con la torta que está sobre el círculo? Y se cae. Se cae, porque lo que lo está manteniendo es la succión, la depresión, la presión negativa que se está generando hacia arriba, hacia adentro. Cuando por alguna razón se cortó la luz y perdí esa fuerza de succión, automáticamente el filtro pierde la capa, la precapa esa que se ha formado. Entonces, cuando arranca de vuelta, tengo que empezar de vuelta, a darle vuelta para que se genere la precapa. Cuando generó la precapa, ahí vuelvo a trabajar. Profesor, ¿dónde estaría la bomba que genera el vacío en ese dibujo? No, ahí no está la bomba. Ahí no está la bomba. Ahí por el centro tenés el eje, que es hueco, y por donde entra, digamos, por donde se genera la succión, y bueno, en la punta de ese eje, o en la punta de la manguera que está conectado con ese eje, está la bomba succionando. ¿Y el raspado es metálico? Una capa metálica que está en permanente contacto girando. Una chapa, poner una chapita, una gilet, le pones lo que se te ocurre. Algo que te genere, digamos, un raspado sobre la capa. Un material, ahora hablando en serio, un material que digamos, que se banque digamos, el raspado de ese material en función de la abrasividad que tenga ese material. Más que nada depende de, digamos, de la capacidad, digamos, del filtro que tenga el filtro. Depende del fluido sucio que estés usando. Porque vos acordate que lo que estás haciendo es succionar, retener partículas y luego volverlo a limpiar y sacar. Entonces, vos tenés que calcular que esto te alcance para este ciclo, digamos, sin que se te colmate, porque si no vas a tener una parte del recorrido, lo vas a tener sin absorción. Entonces, todo eso depende de ese cálculo, de la suciedad del fluido y fundamentalmente el tipo de material filtrante de ayuda a filtro que estoy usando. Tengo un montón de contenido. ¿Me permitís Sí. Chicos, ¿ustedes toman mate? Bueno, cuando toman mate, hay distintas hierbas que a él le gusta una marca, a ella le gusta otra y a mí me gusta otra. Y vamos tomando mate. Y a veces el mate se tapa. ¿Qué es la bombilla? La bombilla no es más que un filtro. Llámenlo como quieran, a mí me interesa el líquido. Entonces, no tengo más remedio que filtrar, dejar el sólido en el mate y obtener el líquido.
Las tortas de cualquier líquido, ya estoy hablando de mate y ya les estoy diciendo que hay, no sé, 10, 20, 30 o 100 tipos distintos de yerba. En la experiencia, filtrando un mosto no es lo mismo que filtrar otro mosto, hay que hacer pruebas. Porque las tortas son más o menos compresibles y la bombilla se tapa más o menos rápido. Dependiendo, vamos a decirlo así, si la yerba tuviera en el mate mucho palito, y probablemente tarde más en taparse, porque es relativamente incompresible. Pero si tiene mucha hojita, y probablemente se tape más rápido, pues la hojita se va, es como colar el colador de té. Tengo el té con la hojita y cuando se tapizó la parte de abajo del colador, el agua empieza a querer salirse por arriba. Se acabó la capacidad. Eso es lo que decíamos recién de colmatarse el filtro. Ya no cumple su función. Porque una torta compresible va haciendo desaparecer lo que le explicaba recién el ingeniero, que es justamente la porosidad que necesitamos para filtrar. La filtración no es más que una separación de fases. Una fase líquida, o puede ser gaseosa, y una fase sólida. Para que terminen de entender, no sé si el año pasado se lo mostraron. No se lo voy a mostrar porque no hay tinta. Si yo tuviera una superficie, si esta es la superficie filtrante, por acá va pasando el fluido, y solamente, digamos, esta superficie retuviese este fluido sucio, ¿no es cierto? Solamente acá se retuvieran en esta superficie, se retuvieran las partículas de este fluido sucio. El problema es que rápidamente esta superficie se colmataría y rápidamente el filtro no serviría más. O sea, no podría seguir trabajando porque estaría colmatado, saturado. Por eso es que se generan sustancias que tengan alta porosidad y que esta porosidad a su vez se demuestra, ¿no es cierto?, que tiene ramificaciones que hacen que las partículas vayan entrando, por eso se llama filtrado en profundidad, vayan entrando, digamos, hacia el interior del elemento filtrante, de tal forma que siguen reteniendo partículas. Por eso que se usan aldudafiltros, que son muy porosos y a su vez generan una porosidad aparente muy grande porque están finamente divididos y generan un volumen de filtración mucho más grande. Entonces, para que se llegue a saturar eso, se necesita mucho más cantidad de partículas que sean retenidas en este sistema que si solamente utilizáramos una superficie para filtrar. Esto lo que hacemos es alargar la operación del filtro. Por eso es que hay que saber utilizar el elemento filtrante adecuado y además hay que saber utilizar el ayuda filtro adecuado. Si el ayuda filtro es muy bueno para una sustancia, no tiene por qué ser bueno para otra. Entonces, por eso es que en este estudio tienen que tener cuidado de las dos cosas. ¿Qué filtro voy a utilizar? ¿Qué tipo de filtro voy a utilizar? ¿Y qué ayuda filtro voy a tener para que esa filtración sea eficiente? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí tienen un filtro de vacío, digamos, en vez del esquemita que les mostré recién, es una foto real, donde ahí tienen el filtro y acá tienen el tanque en donde se va haciendo, digamos, la adición del ayuda filtro al elemento, al líquido sucio. Esto se incorpora al filtro, digamos, en esa pileta que tiene abajo, receptora del fluido sucio, y esto hace que permanentemente acá abajo exista
fluido sucio con el ayuda filtro incorporado. Esto va girando y fíjense, por acá va saliendo, acá vamos chupando y en este sistema hay que seguirlo, ahí tiene que estar allá abajo, está la bomba que está succionando, digamos que está succionando para generar el vacío dentro del filtro para que me vaya chupando hacia adentro el fluido sucio que al pasar por el filtro se limpia. Además, fíjense, acá tienen, de este lado, ahí tienen la cuchilla que va limpiando y va haciendo caer la torta agotada, digamos, el ayuda filtro agotado en realidad. Bueno, los filtros centrífugos. Esto es, como les decía, como son las que se llaman bombas verticales, centrífugas verticales, que por ejemplo se usan en la industria del aceite de oliva. Se usan en muchas industrias. Yo las he visto bastante porque trabajamos bastante en esta industria. Son centrífugas verticales, son generalmente de plano, que lo que hacen es, una vez uno al aceite le adiciona en un tanque el ayuda filtro, pasan por la centrífuga y al generar, digamos, con la fuerza centrífuga hace que se separe el líquido claro por un lado y el elemento sólido por el otro. A veces, digamos, simplemente si uno quiere clarificar sin ayuda de ayuda filtro, también se puede hacer el proceso de separación, pero generalmente se utiliza ayuda filtro para generar un aceite bien líquido, bien cristalino, sobre todo en el proceso de terminación. Son muy eficientes, son muy rápidas, porque son continuas, son chiquitas, son, digamos, ocupan poco espacio y tienen una capacidad operativa realmente muy grande. Antiguamente el vino se filtraba con sangre de vaca. De buey, de lo Clara, que sea. Y clara de huevo. Lo que pasa que, ¿por qué se filtraba? Porque la sangre o la clara de huevo, ¿qué es lo que es? Químicamente hablando, ¿cómo la podemos catalogar? ¿La sangre? ¿O por qué se coagula la sangre? ¿De qué forma químicamente? Coloide. Un coloide. Se produce un flóculo, ¿no es cierto? Y esto es lo que hace que pueda servir como elemento filtrante. Antiguamente el vino o otra sustancia se filtraban con sangre o con clara de huevo. Por eso es que hay muchos postres españoles que utilizan mucho las yemas. ¿Por qué? Porque antes usaban mucho la clara de huevo para el filtrado y les quedaba la yema. Entonces, generalmente las monjas y todo esto usaban las yemitas. Claro, las yemitas. Pero, las famosas yemitas, ¿ustedes las han comido las yemitas? ¿Sí? ¿Ustedes creen que no estoy gordo porque hablo mucho? No, y hay otra cosa, Porque antiguamente... tengo una esposa que es ingeniera industrial, igual que ustedes y yo, pero que es excelente cocinera, que conoce todas esas cosas. Bueno. Antiguamente las piletas de natación con sulfato de aluminio para producir la floculación de... Claro, también es un flóculo. Bueno, hay distintos tipos de filtros de presión, filtro de cámara, filtros prensa de placa y marco. Esto es lo que vos me preguntaste. Es el que le saben llamar filtro de tierra filtrante. Porque tiene una serie de ¿cómo se llama?, de placas y marcos que vas haciendo una especie de acordeón que después con un tornillo sin fin le das presión y entre distintas placas vas colocando el elemento filtrante y después hacer pasar la solución, digamos, a filtrar con el ayuda filtro hasta que se forma la torta.
Cuando se forma la torta, arrancás el proceso de filtrar. Uno de los filtros más viejos que hay. Así que es Montela. Bueno, estos son los filtros de placa. Filtros de presión, ¿eh? Este es el que les estoy diciendo. ¿Sí? Este es un filtro muy viejo. Esto es lo que se usaba antes de los filtros centrífugos en la industria aceitera y en otro tipo de industria. También en la industria del vino se sabía usar este y se sigue usando. O sea, se van a la, no es que lo han tirado, se siguen usando, son muy robustos, muy buenos, andan bien. Lo que tienen que tienen mucho laburo, porque hay que desarmarlo, sacar las placas, tirar la tierra que sobra, las borras, ¿no es cierto? Lavarlo, desinfectarlo, volver a sacarle la tela que generalmente se utiliza como elemento filtrante, poner tela nueva, volver a armar, placa. ¿Cómo se llamaba la tela de los que se hacían los cirros antes? Lienzo. Lienzo. Claro, lienzo. Bueno, se tiene que poner, y eso tiene un trabajo, digamos, tiene mucho trabajo, y ese trabajo es pérdida de tiempo, ¿eh? O sea, en vez de estar produciendo el filtro, estamos parados limpiándolo. Bueno, ahí tienen cómo trabajan esos filtros. De hojas o placas horizontales. Estos son filtros que directamente son filtros que pueden ser cilíndricos, que adentro están las placas, como tenía en el otro, están formados y generalmente son filtros que son autolimpiantes. Tienen un proceso de autolimpieza que los hace un poco más eficientes. Y se limpian a contracorriente. Claro, Muchos de ellos. sí. Bueno, estos son filtros de presión de descarga rotativa. ¿Esto qué es lo que hace? Justamente, estos filtros son una serie, son cilíndricos, tienen una serie de platos por donde se genera, digamos, se van generando las distintas tortas, generalmente son verticales. Y esto cuando se colmata, lo que hace es generar un movimiento circular en esas placas. Esto hace que se expulse el elemento, digamos, el ayuda filtro que hemos estado utilizando, se expulsa del filtro, se coloca nuevo elemento, o sea, se limpia y se empieza y se arranca de vuelta. Esto hay que volver a formar la precapa, que se forma, por supuesto, pasando el líquido a filtrar con el ayuda filtro incorporado hasta que se genera la precapa y volvemos a trabajar. Mira, puede tirar, los primeros litros suelen tirarse. Sí, o se recirculan. Generalmente los filtros, cuando se está haciendo la precapa, se ponen en la función recircular. Entonces normalmente no se saca nada y se va generando, se va pasando por el filtro el elemento a filtrar, el fluido a filtrar en forma de recirculación. Cuando el filtro que sale, uno lo va controlando, tiene digamos, la turbidez, usando un término que ha usado el ingeniero, o está claro como a mí me interesa, tengo distintas formas de medirlo, ahí lo abro y empiezo a obtener el líquido filtrado como a mí me interesa.